Postrada ante ti, Señor, fui creciendo con el tiempo, me perdí. Perdóname, Señor, perdóname, mi Dios, hoy regreso arrepentido de corazón. Tu perdón. Presenta el Ministerio Cristo en Marcha en su programa semanal Despierta con Jesús, y en cabina sus hermanos Félix Tolentino y Silene Rosa. Adelante. Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenido una vez más a tu programa Despierta con Jesús. Como todos los domingos, damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Verdaderamente el amor de Dios es grande, se derrama sobre cada uno de nosotros y somos testigos de ese amor maravilloso y la misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Queremos iniciar esta programación invitando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, tú que eres rico en misericordia, en esta hermosa mañana te quiero presentar a cada uno de mis hermanos y hermanas que a través de este medio formamos esta hermosa familia. Te pido de lo más profundo de mi corazón que tú le bendiga a ellos, sus familiares y seres queridos con toda clase de bendiciones espirituales. Dice, hermano, la aclamación del Evangelio de este domingo de esta manera: me levantaré, volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué hermosas palabras hoy nos dice esta aclamación del Evangelio, hablándonos claramente del Hijo pródigo que somos tú y yo en este caminar. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ya estamos en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, donde ya estamos profundizando en estos 40 días, en este retiro espiritual colectivo, donde cada día de estos 40 días tenemos que vivirlo de tal modo que nos lleve a una verdadera y auténtica conversión en Cristo Jesús. Y eso es lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es una preparación para llegar a la Pascua. Y esa preparación tiene que ser de tal modo de que tenemos que dar muerte a todo lo que en mi vida me aparta de Dios. Darle muerte a todo eso que me lleva por un camino equivocado, para que yo pueda vivir en la gracia de Dios. En otra palabra, dejar el pecado atrás y comenzar a caminar hacia la gracia de Dios. Es lo que la iglesia nos invita a nosotros en este tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia,
un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de conversión, poniendo nuestra esperanza solamente en Cristo Jesús. Y es, hermano, lo que nosotros tenemos que vivir en este hermoso tiempo de Cuaresma. Retirarnos un poco de este mundo que nos tiene tan ocupado, de tantos ruidos que escuchamos. La Cuaresma es apartarnos y yo verdaderamente tener un inventario en mi vida de las cosas que tengo que sacar, de las cosas que tengo que mejorar y de las cosas que a mí me hacen daño en esta vida espiritual. Mi hermana Silene pues no va a estar con nosotros en el programa. Ella está pues en un retiro interno. Vamos a orar por ella porque ella lo está haciendo por cada uno de nosotros. Y sabemos que la oración mueve la mano poderosa de Dios. Si hay oración, todo lo que hagamos va a ser de acuerdo al plan salvífico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas en el Señor, qué lindo es saber de que en este tiempo de Cuaresma nosotros hemos, ¿verdad?, tratado de hacer las cosas que le agradan al Señor. Y es algo donde tenemos que empujarnos un poco más. En otras palabras, tenemos que esforzarnos un poco más. ¿Entrar en qué? En la oración, en el ayuno y en la limosna, que son las columnas del tiempo de Cuaresma. Tenemos que apagar un poco más el teléfono, el televisor, todas esas distracciones que nos apartan a nosotros de tener una conexión directa con el Señor a través de la oración. Yo en este momento te quiero invitar, hermano y hermana que me escucha, para que juntos en esta hermosa mañana podamos bendecir, alabar y glorificar el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito en este momento que tú te unas con nosotros y vamos a bendecir, vamos a alabar a Dios. El cristiano, desde que se levanta, tiene que tener en su boca una alabanza al Dios Todopoderoso. En la alabanza reconocemos que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que Dios es hermoso, que Dios verdaderamente nos llena de su gracia y de su amor. Junto en esta mañana vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir su nombre, vamos a glorificarlo en esta hermosa mañana. Padre Santo, Padre bueno, tú que eres rico en misericordia, te queremos alabar, te queremos bendecir, glorificar tu nombre, dándole a ti, Señor, todo honor y toda gloria. Me quiero unir con los ángeles y los santos que en esta hermosa mañana te alaban, te bendicen, te glorifican. Como dice el salmista en el Salmo 22, que todo lo que respire, alabe a Dios. Tú y yo estamos respirando, tenemos vida, tenemos tantas cosas por las cuales le tenemos que dar gracias a Dios. Alábale, hermano, glorifica su nombre, porque Él es santo, Él es todopoderoso. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te glorifica en esta hermosa mañana. Tú eres un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios hermoso. Por eso nos unimos al coro celestial para bendecirte, para glorificarte, para darte todo honor y gloria, porque tú eres, Señor, el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Rey de Reyes, el Dios vivo y todopoderoso. Más importante en este lugar, Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió.
en este lugar. Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos todo honor y gloria, porque tú eres santo, tú eres poderoso. Qué hermoso, hermano y hermana, es alabar a Dios, glorificarlo por lo que Él ha hecho en la vida nuestra, por dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. A Él es merecedor de toda alabanza, de toda gloria, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores en nuestras vidas. En este momento quiero invitarte para que juntos podamos pedir esa presencia del Espíritu Santo. Recuerda que sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para retirarse y pasar esos 40 días. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, no vamos a poder vivir estos 40 días de retiro colectivo como es adecuado. Tú y yo necesitamos diariamente la presencia del Espíritu Santo. Y con tu propia palabra simplemente dile: ven Espíritu Santo, ven Paráclito Divino, defensor de las almas. Espíritu Santo, ven en este momento. Llena, Espíritu Santo, la faz de la tierra. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te necesitamos en este momento. Sin ti no podemos hacer nada. Tú eres el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Tú eres el amor entre Dios Hijo y Dios Padre. Tú eres el que conoce más la Santísima Trinidad. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios a llenarnos. Ven Espíritu de Dios y visita cada hogar que se siente triste, solo, abandonado, por cada persona que no se siente, Señor, bien, que se siente con depresión, que le abarca una soledad grande. Espíritu Santo, ven y visita a cada uno de los enfermos que conocemos. Visita, Espíritu Santo, a cada persona que está en los hospitales en esta mañana. Ven Espíritu de Dios, ven Santo Espíritu, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu paz, Espíritu Santo. Te necesito en esta hermosa mañana. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú eres. Santo, ven a llenar el vacío de mi alma. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Desciende en este lugar, Espíritu, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a llenar mi vida y a saciar mi sed. Derrámate en este lugar, paséate en este lugar. Ven, desciende, desciende con tu poder. Espíritu Santo, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi alma, ven a llenar mi ser. Espíritu Santo, ven, quédate conmigo, ven, sin ti estoy perdido. Espíritu Santo, ven, derrámate en este lugar.
desciende en este lugar, Espíritu ven. Derrámate en este lugar, paséate en este lugar. Ven, desciende, desciende con tu poder, Espíritu Santo. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi alma, ven a llenar mi ser. Espíritu Santo, quédate conmigo, sin ti estoy perdido. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, lléname. Espíritu Santo, ven a llenar mi vida, a llenar mi alma, a llenar mi ser. Espíritu Santo, quédate conmigo, sin ti estoy perdido. Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia y bienvenido sea Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llena, Señor, la faz de la tierra a través del Espíritu Santo en este momento. Gracias, Señor. Gracias por este momento de tu amor, de tu paz. Gracias, Señor, por levantarnos en esta hermosa mañana, por darnos la familia que tenemos, por darnos el techo en el cual hemos amanecido. Gracias, Señor, por la comida que tenemos, por todo lo que tú nos das diariamente, por el amor infinito que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Ser agradecido, agradecida, hermano, hermana. Dale gracias a Dios de lo más profundo de tu corazón. El Dios que te ama no te ha dejado abandonada, no te ha dejado sola, no te ha dejado en esa dificultad. Él está contigo, Él camina contigo, especialmente en ese momento de dolor y sufrimiento. El Salmo 34 nos dice que en el sufrimiento, en el dolor, Dios está doblemente más cerca de nosotros y Él está contigo. A pesar de todo lo que te ha tocado vivir, de esa prueba tan inmensa, de ese dolor tan profundo, de esa cruz tan pesada, Él está contigo. Él nunca se ha apartado de ti. Él tiene tu nombre tatuado en la palma de sus manos. Dios te ama. Y por ese amor que Dios te tiene a ti, Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar sola o solo. Él camina contigo, Él está a tu lado. Él es el buen samaritano que siempre nos ayuda en este caminar, en este momento de nuestras vidas, que tal vez te sientes agobiada, cansada, triste. Te sientes tal vez que no puedes seguir hacia adelante. Te sientes como que ya el mundo se paró. Ya no hay puertas. Ya no hay salida. No, hermano. No, hermana. Dios es el que tiene la última palabra. En medio de ese diagnóstico de tu enfermedad, es Dios que tiene la última palabra. En medio de ese hijo rebelde que está en la droga y en los vicios, Dios tiene la última palabra. Esa enfermedad, esa situación, esa dificultad, Dios tiene la última palabra. Él fue a la cruz por ti y por mí para darnos vida eterna. Y es la palabra que Dios nos hace sentir en nuestro corazón. No todo está perdido. No todo se ha acabado. Hay esperanza en el Dios que tú y yo bendecimos y alabamos. Es Él el que coge control de nuestra situación
cuando nosotros nos abandonamos en las manos de nuestro Creador. Créelo, hermano y hermana, Dios camina contigo en este momento de dificultad, situaciones difíciles que estamos atravesando en este tiempo moderno, donde tantas cosas están contra la fe, donde el mundo no quiere sacar de nuestro corazón la fe que nosotros hemos puesto en Cristo Jesús. Levántate y sigue adelante. Dios no ha terminado contigo ni con nuestras familias. Nosotros simplemente estamos en construcción. Y esa construcción que Dios está haciendo en ti, en mí, en nuestra familia, no va a terminar hasta que llegue ese día último nuestro en esta tierra. Y es lo que Dios no quiere decir. Él no ha terminado. Estamos en un proceso de conversión y cada día nosotros tratamos de vivir el día mejor que ayer. Vivirlo con amor, con fe, con esperanza, sabiendo de que Dios está en control. Nada, absolutamente nada, sale del control de Dios. Puede ser que esté fuera de nuestro control, como muchas veces, pero nunca está fuera del control de Dios. Dios está encargado de cada una de las cosas nuestras, de nuestras familias, de nuestros hogares, matrimonio y cada aspecto personal de nuestras vidas. Dios está en control para la gloria de Él. Amén. Vamos en este momento, voy a entrar en la parte más importante, que es la aclamación del Evangelio de este domingo. Hoy la iglesia celebra el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. La primera lectura se encuentra en el libro de Josué, capítulo 5, versículo del 9 al 10, versículo 9 y versículo del 10 al 12. El salmo responsorial es el Salmo 33. Haz la prueba y verá qué bueno es el Señor. La segunda lectura se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. El evangelio de este domingo es el evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículo del 1 al 3, versículo del 11 al 32. Nos dice así el evangelio de este domingo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se la comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré,
volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. De la casa de su padre estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echando los brazos al cuello lo cubrió de besos, y el muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a su criado: Pronto traigan la túnica más rica, vístanlo, póngale un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo, como con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró sus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Verdaderamente, hermanos y hermanas, veamos esta parábola tan conocida. Creo que la mayoría y cada uno de nosotros la hemos leído, hemos meditado en ella, se nos han predicado de esta parábola del hijo pródigo. Pero para mí, en lo personal, me gusta más el título, no lo del hijo pródigo, sino del Padre misericordioso o el Padre amoroso, porque es la esencia de esta parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros no podemos identificar con esta parábola del hijo pródigo? Verdaderamente es un retrato de nuestras vidas. Es un retrato de la vida que muchas veces hemos llevado. Tú y yo también, como el hijo pródigo, nos hemos alejado de la casa del Padre. Nos hemos apartado de las cosas de Dios. Hemos ido por caminos diferentes. Hemos tratado de hacer tantas cosas. Hemos vivido una vida desenfrenada en el pecado. Nos hemos apartado de la gracia de Dios. Nos hemos involucrado en tantos pecados. Hemos vivido una vida muy desordenada como la del hijo pródigo. Pero qué hermoso en esta parábola del hijo pródigo es, como le dije anteriormente, la más conocida. El hijo, sin importarle cómo se sentiría su padre, se va de la casa
y tenía que sucederle lo que le sucedió. Y esto es algo muy triste, hermanos y hermanas, cuando usted y yo salimos de la casa del Padre porque pensamos que fuera de la casa del Padre nos va a ir mucho mejor. Y la palabra claramente nos habla de que este padre tenía dos hijos, uno menor y el otro mayor. El que le exige la parte de la herencia es el menor, indicándonos a nosotros que es el que tiene menos experiencia, el que cree que se la sabe todo. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, hijas, que creen que se la saben todo? Que nos dicen a nosotros que nosotros vivimos en otra etapa de la vida, que nosotros no sabemos lo que está pasando en el tiempo moderno, que ellos sí lo saben todo, que ellos sí tienen vasta conocimiento de todo lo que se está moviendo en este tiempo moderno. Y muchos de ellos han optado por salir de la casa del Padre. Y eso lo que nos dice a nosotros es que cuando no hay experiencia en una persona, la persona no puede hacer la decisión correcta, porque las decisiones correctas van a hacerse basadas en las experiencias de la vida que a nosotros nos ha tocado vivir. Y cuando le hablamos a nuestros hijos, ellos creen que nosotros no fuimos jóvenes. Ellos creen que nosotros no pasamos por esa etapa en la cual ellos están pasando. Y cuando le damos un consejo de las experiencias que nosotros hemos vivido en nuestra juventud, ellos no la quieren recibir, porque creen que ellos lo conocen todo, lo saben todo, y ellos exactamente tienen claro en su mente lo que van a hacer. Pero tristemente, la vida nos enseña muchas lecciones, y la vida es la escuela mejor que podamos tener, porque cuando usted y yo vivimos la vida, cada día la vida nos enseña algo nuevo. No lo sabemos todo, no somos expertos en toda materia. Muchas veces somos ignorantes de muchas cosas, y la palabra ignorante no es una palabra mala. La palabra ignorante simplemente quiere decir que no tenemos conocimiento sobre ciertas cosas. No todo lo podemos saber. No todo vamos a tener nosotros una clara idea de lo que es. Entonces, cuando yo soy ignorante a ciertas cosas, quiere decir que yo no conozco verdaderamente eso en el cual yo quiero aprender. Entonces veamos que el hijo menor es el que exige la parte de la herencia que le corresponde. Pero mire lo que dice y cómo este hijo pródigo asume de que esa parte de la herencia le tocaba a él. Él no trabajó para esa herencia que le estaba pidiendo. Él no fue que gastó su sudor para alcanzar los bienes de su padre. Y siendo así, tiene la valentía de pedirle al padre la parte de la herencia que le corresponde. A él no le corresponde nada. A él no le corresponde lo que el padre tenía. Porque normalmente cuando uno recibe la herencia es cuando la persona muere y deja escrito lo que le toca a diferentes miembros de la familia. Pero para este hijo menor sin experiencia, el padre valía más muerto que vivo. Qué tristeza cuando muchas veces escuchamos hijos que desean la muerte de su madre o de su padre en una confrontación, en una situación donde se está discutiendo, donde se está hablando fuerte. Hemos escuchado
estos testimonios. Cuando una madre viene llorando hacia nosotros y nos dice, el hijo mío llegó a un punto tan fuerte en su vida que hasta me deseó que yo me muriera. Y así veamos tantas familias donde los hijos que han recibido todo de papá y mamá llegan a cierta edad y se quieren salirse, quieren tener sus propias experiencias, quieren vivir fuera, ya no quieren estar bajo el control de mami o papi, ya quieren hacer sus decisiones. Y tristemente, cuando hacen decisiones, la hacen incorrecta por la falta de experiencia. Y es la realidad de muchos de nosotros. A nosotros no tener la experiencia necesaria, no fuimos de la casa del Padre. Comenzamos a vivir una vida loca. Comenzamos a hacer decisiones incorrectas. Comenzamos a juntarnos con personas que no eran la correcta. Fuimos a lugares que no eran lugar propio para nosotros. Y ahí nuestras vidas comenzó a ser una vida desenfrenada, fuera de la gracia de Dios, sumergido en el pecado, viviendo una vida de sufrimiento y dolor, porque el pecado causa muerte y el pecado nos lleva a la soledad, a la tristeza, a la depresión, a sentirnos tan mal que no queremos levantarnos. Y eso le sucedió a este hijo pródigo. Dice la palabra que el Padre que es bueno, el Padre que es misericordioso, el Padre que no le reclamó nada a su hijo, simplemente cuando pidió la parte de la herencia, el Padre misericordioso le dio la parte de la herencia a ese hijo y les repartió los bienes. La palabra nos dice que muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país muy lejano y derrochó su fortuna. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de la casa del Padre, no queremos ir lejos, donde nadie nos conoce, donde nadie sabe de dónde somos, de qué familia nosotros hemos salido, y nos queremos alejar bien lejos de gente de la iglesia, de gente que nos puede aconsejar, de personas que nos pueden dar un buen consejo. No queremos escuchar nada, porque el enfoque nuestro es de malgastar, de vivir en esa vida desenfrenada que el mundo nos ofrece a cada uno de nosotros. El mundo tiene muchas ofertas para nosotros. A esto, compra esto, vete de este lugar, comienza en este lugar. Son ofertas que se ven bien por afuera, pero dentro verdaderamente nos están apartando de la maravilla y de la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. El hijo pródigo se fue a tierra muy lejana y ahí malgastó todo el dinero, no de él, sino del Padre, y comenzó a vivir una vida desenfrenada en el pecado. Y lo más triste de esta parábola del hijo pródigo es esto: separarse de Dios, apartarse de Dios. Es la decisión peor que podemos hacer en nuestras vidas. Vivir una vida separada de Dios es una vida de pecado, es una vida de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Porque como le dije anteriormente, si el pecado trae muerte a nuestras vidas, como dice Romanos en el capítulo 6, versículo 23, dice que el salario
del pecado es la muerte, entonces todo lo que hagamos en el pecado nos va a traer muerte. Muerte espiritualmente, muerte en la relación con la familia, muerte en la relación con los hermanos, muerte en la relación con la que tú y yo somos llamados a tener, porque somos personas y como personas nosotros tenemos que relacionarnos con otra persona, pero el pecado te aparta de todas esas cosas. Y la decisión del hijo pródigo de apartarse de la casa del Padre, de apartarse de Dios, fue la decisión más trágica en la vida de este joven. Llegó un momento tan grande en la vida de este joven que él malgastó todo el dinero que tenía, y en el país que él estaba vino una gran escasez de hambre, una gran escasez de él no poder comer nada porque no tenía nada de dinero para comprar comida, y comenzó a tener necesidad. Dice la palabra que él fue a pedirle trabajo a un habitante de ese país, el cual, dice la palabra de Dios, lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Ustedes saben que para los judíos los cerdos es un animal impuro. Ellos no quieren tocarlo, no quieren estar cerca de ellos. Ellos no comen cerdos. La parábola nos quiere indicar a nosotros lo bajo que cayó este hijo pródigo. El trabajo peor que podía tener un judío era cuidar cerdos. Y a él le tocó el trabajo más difícil. El trabajo más feo, si lo podemos decir así, para un judío cuidar cerdos. Pero la necesidad de este hijo pródigo es tan grande que dice la palabra de Dios que él tenía deseo de comer lo que los cerdos estaban comiendo. Yo no sé si usted conoce o ha cuidado o conoce de familias que tienen cerdos, tal vez no en este país, pero en el país que nosotros hemos nacido. Yo en particular recuerdo que mi casa quedaba cerca de una familia que cuidaban cerdos, y era una señora con sus hijos que tenía cría de cerdos, y ella pues venía todas las tardes a recoger, ¿verdad?, lo que se botaba en la casa, como los huesos, las cácaras de diferentes vegetales, y ella todo lo ponía para llevarle a los cerdos a comer. Y tristemente algunas veces a eso de las 12 que tal vez uno comía, y venía tal vez una brisa de la parte del lado de la casa de la vecina, el olor era tan fuerte que nosotros ni podíamos comer la comida del olor tan fuerte que botaban los cerdos. Un olor que es terrible. Y muchas veces no podíamos comer a esa hora porque el olor venía y entraba a la cocina, el lugar donde nosotros estábamos comiendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que cuando usted y yo salimos de la casa del Padre, nos apartamos de Dios, lo que vamos a encontrar para comer es basura, como los cerdos, que lo que comían era la basura de lo que se dejaba en las otras casas. Y los cerdos tienen algo muy particular. No les gustan estar limpios. Usted puede agarrar un cerdo y con una manguera echarle agua y limpiarlo limpio. Y en 2 minutos vuelven a lodazar y se enlodan de ese lodo, porque ellos se sienten bien en el lodo, se sienten bien en estar sucio. Y tristemente nosotros somos de la misma manera. Nos gusta estar en el pecado, en el lodazar del pecado.
Dios nos lava con su sangre preciosa y nosotros volvemos como los cerdos al mismo lodazar del pecado y nos revolcamos en el pecado, porque muchas veces ahí es que nos sentimos bien, haciendo las cosas que no le agradan al Señor. Este hijo pródigo se vio en una ansiedad tan grande que él quería comer lo que los cerdos estaban comiendo, pero no se lo daban. Y finalmente dice la palabra de Dios que entonces este hijo se puso a reflexionar y dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Eso es lo que pasa cuando nosotros salimos de la casa del Padre. Cuando nos apartamos de Dios, tenemos una escasez, una hambre. Queremos volver, regresar donde el pecado nos ha apartado. Por eso dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando el hijo reflexionó, se puso a pensar, se dio de cuenta que en la casa de su padre era mucho mejor que donde él estaba. La palabra dice que él en ese momento dijo: me levantaré. Primero. Segundo, volveré a mi padre. Tercero, dice: le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. ¡Qué confesión más hermosa! El hijo pródigo se da de cuenta del error, de lo que es apartarse de Dios. La vida no va a pasar cuenta, queridos hermanos y hermanas. Los años no pasan solamente por pasar. Recuerdo lo que decía mi abuela, y nos lo decía claramente a nosotros. Nos decía que en la juventud, todo lo que hagamos en la juventud, lo vamos a pagar cuando lleguemos a cierta edad en nuestras vidas. Y es verdad, todas esas cosas que hicimos en nuestra juventud, todos esos desarreglos que hicimos cuando estamos adultos, pagamos por eso que hicimos en nuestra juventud. Y es verdad, este hijo pródigo se da de cuenta de que él actuó mal, hizo una decisión incorrecta. Y por eso, cuando tú estás en el fondo, ya tú no puedes ir más para abajo. Y eso es lo bueno de llegar al fondo, que cuando llega al fondo ya no puede ir más para abajo. La única dirección es para arriba. Y este joven dijo: me levantaré. Comenzó a caminar hacia la casa del Padre y hace una confesión: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Y eso es lo lindo de reconocer en este tiempo de Cuaresma el sacramento de la reconciliación. Cada uno de nosotros que no hemos apartado de Dios, que hemos pecado, tenemos la gracia del sacramento de la reconciliación, donde ahí nos podemos levantar de nuevo, confesar nuestros pecados y tener la certeza y la seguridad que cada pecado que hemos confesado, contrito, humildemente, Dios perdona cada pecado. No importa lo grande, lo feo que sea ese pecado, Dios perdona cada pecado que nosotros confesamos. El único pecado que no puede perdonar es el que no confiesa, pero todo otro pecado el Señor confiesa. Y nos dice algo muy lindo. El Papa Francisco nos dice que Dios nunca se cansa de perdonarnos, que nosotros primero nos cansamos de pedirle perdón
que de el Padre cansarse de perdonarnos. Tenemos la gracia del sacramento de la reconciliación, donde nuestros pecados son todos perdonados en ese momento. Y es lo importante de reconocer este año que estamos en el jubileo con el lema peregrinación a la esperanza, y tenemos la oportunidad de recibir las indulgencias de nuestros pecados. Y ustedes saben, es visitando un santuario, confesándonos en esa semana, celebrar la Santa Eucaristía, hacer un acto de misericordia y orar por el Papa. Podemos recibir las indulgencias de nuestros pecados. Las indulgencias de nuestros pecados borra la culpa del pecado. Recuerda que en el confesionario nuestros pecados son perdonados, pero la culpa del pecado, la consecuencia del pecado, se tiene que pagar. La indulgencia nos da la gracia de borrar la culpa del pecado. Si uno muere en ese mismo momento, uno va directamente al cielo. Aproveche este año jubileo para que pueda recibir las indulgencias que el Papa nos ha regalado en este año jubileo, el año de la esperanza, y vivir en esa gracia de Dios. La palabra nos habla algo muy lindo, que dice que cuando el Hijo comenzó a regresar a la casa del Padre, el Padre misericordioso no se dio por vencido. Él sabía que el Hijo iba a regresar, y Él se asomaba todos los días en su casa a ver por la ventana y ver si el Hijo regresaba a la casa. Veía muchas veces siluetas que se parecía al Hijo, y tal vez bajaba y se daba de cuenta que no era el Hijo. Pero una hermosa tarde vio una silueta de nuevo con un joven que regresaba. Él no espera en la casa, sino que baja de la casa, va corriendo a encontrarse con su hijo. El hijo que estaba desmas, estaba de tal modo tan sucio, estaba sin ser alimentado, estaba flaco, sucio, con mal olor, porque eso es lo que produce el pecado en nuestra vida, disfigura la imagen de Dios en nosotros. Este hijo vino disfigurado, demacrado por el pecado, por la vida fuera de la gracia de Dios. El Padre viene al encuentro, viene corriendo. El Hijo quiere decirle, quiere hacer una confesión, pero el Padre ni lo deja. El Padre simplemente se alegra porque el Hijo que estaba perdido ha vuelto. El Hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y se le lanza ese Padre misericordioso sin cuestionar por qué gastaste el dinero, por qué te fuiste con mujeres, por qué te alejaste a otro país. Nada de eso. Simplemente lo abrazó, le dio beso, se alegró de que el Hijo volviera de nuevo a la casa materna. Y es el encuentro que el Dios misericordioso quiere tener con cada uno de nosotros. Al momento que tú decides, al momento que tú reconoces que eres un pecador, al momento que tú reconoces que tú tienes que regresar a Dios, al momento que tú reconoces tu pecado, lo que hiciste, las acciones y decisiones que te apartó de Dios, y tú reconoces que en esa vida desenfrenada no hay vida sino hay muerte, en ese mismo momento que tú reconoces tu pecado, el Señor viene a abrazarte
con su misericordia, para que tú entiendas que no importa lo que tú has hecho, lo importante es que tú has reconocido, has regresado a la casa del Padre, y Él te espera siempre con besos y abrazos. No te espera para castigarte, no te espera para sacarte en cuenta lo que tú hiciste. No, te espera para hacer una fiesta contigo, porque tú has regresado a la casa del Padre. En esta historia también veamos al otro hijo, el mayor, el que se queda en la casa, el hijo bueno, el que hace todo lo que el Padre le ha dicho. Pero veamos en estos momentos una escena de ese hijo mayor que tal vez hacía todo lo que el Padre le decía, que hacía lo que tenía que hacer como hijo mayor. Pero veamos algo que puede pasar también en nuestras vidas, y eso es la envidia espiritual. Cuando el hijo entra a la casa, el padre hace una fiesta, y el hijo que estaba en el campo, al volver, dice, se acercó a la casa y oyó la música y los cantos, y entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué está pasando aquí? Y el criado le dice: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro más gordo. El hijo mayor se llenó de envidia, de enojo, de orgullo, y le dice claramente: hace tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero sí, viene ese hijo tuyo, ya no es hermano de él, es solamente hijo tuyo, hijo del Padre. Así sucede cuando nosotros tenemos esa envidia espiritual. Ya no es mi hermano, es tu hijo. En otras palabras, lo hemos cortado de la familia. El hijo tuyo, dice la palabra de Dios, que ha disparado sus bienes con malas mujeres, y tú mandas matarle el becerro gordo. La envidia nos mata, hermanos y hermanas. Esa envidia. Y esto nos da claramente lo que es la envidia. La envidia quiere decir, hermano, de yo no estar de acuerdo, ¿verdad? De yo querer tal vez obtener lo que el otro tiene. Yo desear los bienes de otra persona. Y en el aspecto espiritual, la envidia es yo querer tal vez tener los dones, los carismas de la otra persona. Yo enojarme porque a esta persona lo pueden hacer esto, porque es una persona que hace más en la iglesia. A mí no me ponen a hacer nada. Y eso sucede muchas veces dentro de la iglesia. Esa envidia espiritual que tenemos con nuestros hermanos. Pero el Padre le habla y le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Cada vez que Dios y cada vez que nosotros regresamos a la casa del Padre, cada vez que sucede una conversión en una persona, no solamente hay fiesta en la tierra, sino que hay fiesta en el cielo, por un inconverso que se ha vuelto a Dios. Y nosotros tenemos que alegrarnos también, no como el hijo pródigo, sino alegrarnos de que esa persona regresó, de que esa persona vivió una vida desenfrenada en el pecado, en el vicio, en el alcohol, pero ha regresado, y tenemos que alegrarnos con él. Y eso es lo positivo de la envidia, que cuando alguien recibe algo bueno, tú te alegras por lo que él tiene, por lo que él ha conseguido,
por lo que Él ha logrado, sentir la alegría de que ese hermano mío ha podido alcanzar ciertas cosas en la vida. Por eso, hermano, para concluir, la historia del hijo pródigo para mí es la parábola del Padre misericordioso. Es una parábola que nos envuelve a cada uno de nosotros, porque nosotros hemos vivido parte de la vida del hijo pródigo y hemos reconocido en un momento de nuestras vidas que en ese mundo de pecado no había vida sino muerte, y hemos podido regresar a la casa del Padre y estamos en la casa del Padre y le damos gracias a Dios por el llamado que ha hecho en nuestras vidas y porque nos concedió la gracia de poder responder a ese llamado y nosotros poder estar en los caminos de Dios en el día de hoy. Pero nosotros no podemos hacer como el hijo mayor. Estamos aquí y tenemos que también alegrarnos cuando vienen hermanos nuevos al camino del Señor, cuando son hermanos que Dios lo ha bendecido grandemente, le ha dado dones hermosos para ponerlo al trabajo de la comunidad. No sentirnos con envidia, porque este hermano Dios lo usa más que este hermano. Recuérdate que todos trabajamos en la misma casa del Padre Celestial y todo lo que hagamos en la iglesia es siempre para la gloria y el honor de nuestro Señor Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Vamos en este momento a orar un momento por esa necesidad, ese problema, esa dificultad que tú estás viviendo en este momento, esa circunstancia que tú estás viviendo con tu familia, con tu hogar. Queremos comenzar a orar por el Papa Francisco, por su salud, su bienestar espiritual y corporal, y también por la fortaleza de su fe, para que Dios le dé la fuerza y la fortaleza en estos momentos de dificultad en su vida, que mantenga la fe firme en Cristo Jesús. Presentamos a los sacerdotes, los obispos, la iglesia, a cada miembro de ella, cada ministerio de evangelización o de alabanza, a todos los que llevan su palabra, a los misioneros y las misiones a través del mundo entero. Presentamos a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio, a tus hijos. Presentamos a la juventud en estos tiempos donde son tan atacados por el maligno, a nuestros hijos, todos los jóvenes que tengan vicio. Que tú, Señor, rompa esas cadenas de vicio, de alcohol, de droga, de pornografía, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hijos. Protégeles, Señor. Queremos presentar a cada matrimonio, los que están pasando por dificultad, problemas y situaciones fuertes. Queremos presentar a cada necesidad que usted ha escrito a través de este medio. Esa situación, esa cruz, ese problema, esa enfermedad, esa situación que no ha quitado muchas veces la alegría de seguir hacia adelante. La presentamos a Dios en este momento, y por todas las benditas almas del purgatorio, todos los que se han ido, nuestros familiares que están esperando por nuestras oraciones. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada uno de tus hijos e hijas en esta mañana. Te pido, Padre, que tú le des la bendición de ellos saber y sentir y entender que no están solos en su enfermedad, en su problema, en su prueba y en sus cruces, Señor. Tú camina con ellos. Señor, hazle sentir el amor sanador tuyo en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Te presentamos todas las madres, Señor, que oran por sus hijos, que oran, Señor, para que regresen como el hijo pródigo a la casa materna, Señor. Te queremos pedir, Señor, por cada una de esas situaciones que nos ha tocado vivir, Señor. Tú conoces cada una de ellas, conoces nuestros problemas, nuestra dificultad. Le presentamos a Dios el cuadro de nuestra familia, a cada miembro de nuestra familia, especialmente la persona que está más alejada de Dios, la que no quiere escuchar que le hablemos de Jesús, a los que no quieren ir a la iglesia, a los que quieren vivir de tal modo apartado de Dios. Te lo presentamos de una manera muy especial en esta mañana, Señor, y por cada uno de mis hermanos que están enfermos, que tienen cáncer, que tienen tumor, que tienen enfermedades incurables. Te pedimos que tú pases tu mano sanadora, Señor, y tú sanes, tú liberes, Señor. Tú
tú puedas, Señor, cambiar la cédula cancerosa por cédulas, Señor, buenas, por cédulas que den vida a ese cuerpo, Señor, de mis hermanos y hermanas. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas en esta mañana. Que tú le dé la paz, que tú lo llenes de esperanza en este año de la esperanza, que tú le llenes de fe, que tú, Señor, nos dé la gracia para orar intensamente en este tiempo de Cuaresma, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas con toda clase de bendiciones espirituales, y que el amor de Dios llegue al corazón de cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Gracias, Señor, por lo que ha hecho y va a seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su tiempo prestado, por unirse con nosotros en este programa todos los domingos. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. Seguimos orando por la hermana Silene, que está en un retiro interno en New Jersey, para que Dios derrame la gracia sobre ese pueblo que está reunido, viviendo la poderosa palabra de Dios. Que Dios le dé una santa y hermosa semana llena de la gracia y el amor de Dios. Y le habló cariñosamente en este hermoso domingo su hermano Félix Tolentino, que como todos los domingos te dice que si por cualquier razón te encuentras dormido en el pecado, el Señor te dice que esta mañana despierta con Jesús. El Ministerio Cristo en Marcha presentó su programa semanal Despierta con Jesús. Los esperamos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga con toda clase de bendiciones espirituales.